Una agenda que está al día con la movida actual. Agenda Éxito. Uso de los signos de puntuación. Busquen lápiz y papel y anoten y a refrescar la memoria, y yo también lo voy a hacer. Los signos de puntuación son de suma importancia, ya que nos permiten leer con fluidez y con el ritmo deseado cualquier tipo de texto. Además, nos brindan sentidos diferentes a las oraciones, o más bien le brindan sentidos diferentes a las oraciones dependiendo del uso que se les dé. Sin embargo, cada vez es más común ver el uso incorrecto de los signos de puntuación debido a que muchas personas no entienden cómo deben ser utilizados. Y para eso hemos traído una experta, y es nuestra querida Eric Saliendo, docente de la Universidad Central de Venezuela, escritora, analista de discurso, para que nos oriente y nos refresque la memoria. Profe, bienvenida a Agenda Éxito. Gracias. Buenos días, ¿cómo están? Mira, antes de Pues comenzar, ¿cuáles son las redes sociales para que una vez la gente te comience a seguir? En Twitter o X, Liendo Eri. Liendo Eri, ¿ok? En Instagram, @Decir y Poder, y también la de los postres, pero esa es la de cocina. Esa es la de Esa, cocina. después Los la voy a chocolates dar más porque es buenos. demasiado Ay, no saben lo que bueno. es demasiado bueno los chocolates. Mira, Ditza, ¿cuáles son los errores más comunes que tú has podido detectar en cuanto al uso de los signos de puntuación? Los más comunes, o el más común, el abuso de comas, que la gente como que la tira con saleros en el texto. Es verdad. Y caigan donde caigan, pues ahí se quedan. Ajá. Sin criterio. Coma y coma y coma y Textos coma. comatosos, que si te descuidas engorda, porque es coma, Claro. coma. Entonces Es verdad. empiezas tú a engordar, Claro. y engordar y Ajá. engordar. Por no querer, a lo mejor, pecar de no usarlos, se usan como de más. Y eso hace que también se le pierda sentido a la Se frase. arruina Claro. todo. Se arruina todo porque los signos de puntuación, como bien dijo Albani hace unos segundos, existen para algo y sobre todo para dar sentido, fundamentalmente para eso. Ujú. Pero ¿cuáles son los signos de puntuación más utilizados? ¿Y dónde están, dónde está su uso incorrecto? Elisa, vamos directo a eso. Ok, el uso incorrecto deriva de la falta de criterio, de la falta de conocimiento. Ujú. Se abusa mucho de la coma, se abusa muchísimo. Entonces tenemos 12 signos, 12. Ujú. Y esos 12 signos son más que suficientes para escribir un texto perfecto. Ujú. Sobre todo cuando estamos hablando de disciplinas como el periodismo, el ensayo, el argumento, etcétera. ¿Cuáles son esos signos? Ujú. La coma, Ujú. el punto y coma, el punto y seguido, el punto y aparte, los dos puntos, los puntos suspensivos, Ujú. las comillas, los paréntesis, admiración, interrogación, guión corto y guión largo. Eso es todo lo que Esos tú son necesitas 12. bien usado para escribir un Ujú. texto que sirva y que funcione. ¿De qué se abusa muchísimo? De la coma. Ok. Ujú. Sin embargo, Ok. el punto y coma yo creo que es posiblemente el signo que menos comprendemos cuándo usarlo. O no sé. O sea, Mira, porque digamos, como se puede confundir con el uso de un punto y seguido. En algunos casos se tiende a sustituir por el punto y seguido y no sé si es correcto o no. ok, te cuento. Eventualmente, muy eventualmente, tú puedes sustituir un punto y coma por un punto y seguido, pero muy eventualmente. ¿Por qué? Porque el punto y coma tiene dos funciones muy específicas. Eso de que no, eso ya no se usa, Ujú. como los fondos que usaban nuestras abuelas. Exacto. Bueno, Como las Sí, mandillas y los ya eso no pantalones está de de moda. campana. Exactamente. O los machotes, Los machos. que ya no se Ay, usa. no el canten pero el victoria. punto y coma se usa. Por Ujú. ejemplo, normalmente se utiliza un punto y coma Ujú. cuando desaparece el vínculo gramatical de la oración. Me explico. Tú vas con Albani a un restaurante. Ujú. Tú puedes hacer un breve comentario en una foto. Yo comí un pabellón y Albani un pastel de chucho. Si esa I Me desaparece, tú puedes escribir: yo comí un pabellón, punto y coma, Albani, coma, un pastel de chucho. Ajá. ¿Por qué Albani, coma? Porque ya no repites el verbo comer. Claro, Ok. claro. ¿Ok? Y se está refiriendo obviamente a eso. Exacto. Yo comí un pabellón, punto y coma, Albani, coma, Claro. un pastel de chucho. Porque si no le pongo la coma, parece que Albani se convirtió en un pastel de chucho. Exactamente, Exacto. o que Y Albani es un pastel de chucho. Entonces, claro, Exactamente, ¿qué mutó tal? en pastel No, y de no, chucho. y Hay no, una frase que yo pues. utilizo mucho cuando, bueno, dan esas cosas que a veces se escriben y que no tienen sentido una cosa con la otra y a manera
burla, bueno, sí, era de noche y sin embargo llovía. Ahí, o sea, Exacto. uno podría poner, Exacto. lanzando digamos, la ironía, era de noche, punto y coma, sin embargo llovía. Podría utilizarse que allí sigue también. siendo una complicación de vida porque puede llover en cualquier momento. Claro, eso es Ajá. una exageración Claro. didáctica, por Ujú. decirlo así. Pero, El punto y seguido. ¿Cuándo se usa? Y ponnos un ejemplo, Erika. Ok, el punto, cuando, Ujú. cuando la oración tiene sentido completo. Ok. Ahí no hay vuelta a Dios, eso no tiene ninguna complicación. Por Ujú. ejemplo, si yo digo, yo le pongo a mis alumnos siempre este ejemplo, le pongo 2 oraciones. A, amaneció. Ujú. B, vamos todos a desayunar. Y les pregunto, ¿cuál de las 2 oraciones tiene sentido completo? Ujú. Y me dicen, vamos todos a desayunar porque es más larga. Claro. Pero amaneció tiene sentido completo. claro, Claro. Tú dices, amaneció, llovió, nevó. Ujú. no hay más, Que- no hay que- más que que agregar. ya, no hay Claro, nada ya. más que Eso lo agregar. explica todo. Entonces, Ujú. punto y seguido, cuando tu oración tiene sentido completo. Ok. Esta tarde nos vamos a reunir en Centro Plaza. Punto. O sea, Ya tú no está. tienes para qué Ujú. dejar eso abierto con Ujú. una coma. Ujú. Y hay mucha gente que lo hace. Claro. Sí, claro. Claro, también las comas se utilizan cuando uno está enumerando cosas, ¿no? Y hasta, no hasta al final hay que poner un I, Una I, uno termina, una O, uno completa ya con el último elemento que estás nombrando. También para Ujú. la enumeración. la se usa coma la tiene 5 usos fundamentales. Ujú. Tomen nota, por favor. Ajá. Este, Anoten. Ujú. para enumerar, A ver. Ok. para incorporar incisos a una oración. Por ejemplo, esa casa, coma, a pesar de que es pequeña, coma, es muy confortable. ¿Ok? Exacto. Para incorporar un inciso. Porque yo le quito a pesar de que es muy pequeña y la oración tiene sentido. Esa Sigue casa es confortable. Sigue manteniendo su sentido. Ujú. Exactamente. Esas son las que se llaman las subordinadas, ¿no? Subordinada, Ok. inciso, Ok. en fin. También cuando tú usas el vocativo, ¿cuál es el vocativo? Cuando tú escribes, cuando tú estás creando un diálogo, el vocativo es cómo te diriges a la otra persona. Por ejemplo, Unai, Coma. ¿puedes pasarme el agua? Ujú. O sea, el vocativo siempre, siempre y en todo momento tiene que estar separado del resto de la oración, siempre. Bien sea que el vocativo vaya al comienzo, a la mitad o al final. Ujú. ¿Ok? Siempre se aísla con una coma porque no es parte de la oración. ¿En qué otras circunstancias se usa la coma? Ujú. Cuando usted altera el orden de la oración. ¿Cuál es el orden natural de una oración? Sujeto, verbo, Verbo y y predicado. predicado. Ujú. Pero si el predicado va al comienzo, Tiene una- usted tiene ok. que indicarlo con Ah. una coma. Por ejemplo, ella pasó 3 meses en París a pesar de que no habla francés. Ajá. Usted va a alterar eso. Usted dice, a pesar de que no habla francés, Coma. Coma. ella pasó Ella 3 pasó meses 3 en meses. París. Ahí la profesora Marta Colombia diría, es un error decir sujeto, verbo y predicado porque el verbo es parte del predicado. Es sujeto y predicado. O sujeto, verbo y complemento. También. También No, es no, una no. manera de ¿Ves? decirlo. ¿Ves? Mira, tenemos que hacer Saludos una a Marta pausa. Colomina. Sí, hay que Coma. hacer. Luego seguimos conversando. Exactamente. Exactamente. Seguimos Hagamos conversando. una pausa, coma, Con la- Albani. Vamos ¿a qué? A escuchar música. A música, ¿cierto? hacer publicidad Ok. y, Y bueno, volvemos a con la tomar un profesora Edith respiro. saliendo. Sí, exactamente. Bueno, ya volvemos con Sigan más. anotando ahí signos de puntuación, De que todavía nos agenda de quedaron unos éxitos. cuantos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía. Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Once 52 minutos de la mañana, seguimos conversando con la profesora Edith Saliendo, docente de la Universidad Central de Venezuela, escritora y analista de discurso, a propósito del uso de los signos de puntuación. Le habíamos dedicado un buen tiempo a las comas y al punto y coma, también al punto y seguido. Pero hay otros puntos, otros signos de puntuación también que a veces se utilizan incorrectamente. Por ejemplo, los puntos suspensivos, cuándo utilizarlos, cuándo no utilizarlos, o los signos de tanto de interrogación como de admiración, que mucho ligado, pienso yo, a los avances tecnológicos, a la computadora, a los teléfonos celulares, los utilizamos muy como se utilizan en otros idiomas, solamente al final, pero tenemos que utilizarlos también al principio, tanto la admiración como la interrogación, ¿no? Son también puntos, errores regulares. En español abres y cierras los signos de admiración y de interrogación. Eso no tiene matiz, eso no hay ninguna excusa para no abrir. En español la regla es que usted abre su signo de interrogación, su signo de admiración y lo cierra. Los puntos suspensivos, cuando dejas obviamente una idea inconclusa. Por ejemplo, en periodismo, eso le indica al lector que quien está hablando dijo otras cosas. Exacto. Pero yo hablo hasta aquí. Okay. Yo cito hasta aquí. Inclusive puedes escribir, estás escribiendo tu texto, haces tu transcripción y en un momento dado puedes abrir paréntesis, poner allí los 3 puntitos y seguir con la cita. Eso quiere decir que tú estás suprimiendo un fragmento. Exacto, que uno editó partes. Que el discurso era mucho más largo, pero solamente tomo esas 2 ideas y las pongo allí. Okay. Muy bien. ¿Y las comillas, profesora? ¿Cuándo se utilizan exactamente? Las comillas, sobre todo en periodismo, yo me estoy remitiendo al periodismo, porque ya sabemos que en literatura el comportamiento de los signos de puntuación es completamente distinto. Claro. Porque la literatura persigue un efecto expresivo que se permite otras licencias poéticas. Pero en periodismo las comillas se utilizan cuando usted hace una cita textual de alguien. Usted está citando textualmente, usted abre comillas y cierra comillas porque esa voz no es suya. Claro. Y también se utiliza con un sentido de ironía. Y lo digo que de ironía porque hoy por hoy la tipografía te permite usar negrillas, cursivas, etcétera, que también le dan una información al lector. Pero cuando tú quieres utilizar una palabra dentro de tu texto que es tuyo con sentido irónico, claro, que se ha utilizado mucho el gesto, hasta el gesto con las manos se utiliza. La comunicación oral, la persona hace el signo con 2 dedos. Exacto. Pero es para citar textualmente. Eso quiere decir que lo que estoy diciendo lo dijo esa persona así, tal cual como te lo estoy repitiendo. Claro. Pero tú dices, bueno, en periodismo, pero también si yo estoy haciendo un texto
médico, para un congreso, un economista, un informe de un ingeniero, esas reglas funcionan exactamente igual. Un poco lo que hablamos durante la pausa, porque esos textos no son escritos para que yo los vea, esos son para que los entienda otra persona. Entonces, tenemos que tener como un código común para entender el sentido de lo que estamos hablando o no nos entendemos, ¿no? Exactamente. Por eso es que con más frecuencia de la que yo quisiera, en mis redes sociales yo me quejo de que ciertos colegas escriben mal. Es decir, ya cuando un profesor, cuando un colega pone la coma donde no va o cierra donde no debe, yo digo, ajá, tú puedes escribir todo lo mal que tú quieras si te provoca, pero ¿cómo corriges a tus alumnos? Claro. Porque si yo soy profesor y yo escribo mal y yo cometo el error, ¿con qué criterio soy yo capaz de decirle a un alumno, mira, esto está malo? Claro. Sí, cierto. Porque el alumno lo que puede hacer es citarme, pero usted lo hace así también. Sí, Es un desastre, pues Claro. una cadena de errores, una Claro. cadena interminable de errores. Profe, si por ejemplo uno va a escribir lo siguiente. Unai Amenábar escribió un libro cuyo nombre es o cuyo título es, eso se cita entre comillas, el título de su libro, ¿o no? Puede ser, porque si lo estás escribiendo, es lo que decía hace Sí. unos segundos, puedes ponerlo en negrillas, Claro. puedes Correcto. ponerlo en cursivas y ya se sobreentiende que ese es el título del libro. Pero tienes que diferenciarlo de alguna manera. Tienes O que subrayarlo. diferenciarlo. Para que se alguna sepa manera. además dónde comienza el nombre o el título de ese libro y dónde termina, Claro, porque si no uno tienes no que sabe. destacarlo de alguna manera. Y hoy la Claro. tecnología te permite el recurso de las negrillas, de las cursivas, Exacto. y eso es además muy lindo. Claro, le da es más como bonito. visualmente, le da otro. Claro, es muy pero bueno, gra- pero Y uno siempre hay entiende que- mejor. Distinguirlo. lo que Posiblemente está eso de las leyendo. comillas se utilizaba más cuando la Cuando única no había, manera, exacto, era entonces lo único tengo que que había. diferenciar, o igual que las tildes, etcétera. O sea, a lo mejor hubiera otras posibilidades y a lo mejor uno pondría otro tipo de símbolo sobre una letra para saber que ahí es donde va Una la sílaba sílaba tónica. ¿no? Entonces, Exactamente. Si vas a escribir, por ejemplo, el nombre de una canción y tienes además el nombre de quien la interpreta, como igual. la misma historia. Igual. Ujú. en todo caso sería, lo el correcto sería título de el la nombre canción en negrilla. en negrillas, el nombre y el Claro. nombre del Del autor, del autor o del letras intérprete blancas. en letra. Exactamente. Sí, normal, la letra Claro, blanca. para que llaman. se entienda cómo es la cosa. Los guiones cortos, también estábamos comentando antes que no sé qué tanto se utilizan, pero Sí, se utilizan con la frecuencia debida. ¿Por qué? Porque el guión corto cumple la misma función que la coma correlativa. Abres guión corto, cierras guión corto. Para un inciso, ok. para una frase subordinada. Y siempre tienes que cerrarlo, o sea, eso Siempre. van en pares, van en pareja, nunca Por lo eso puedes se poner uno llaman solo. comas correlativas o Ok. guiones correlativos, porque si está el uno, tiene que estar el otro. Tiene Ok. que estar el otro. Y el guión largo cuando estás transcribiendo un diálogo. ¿Ok? Ajá. Porque puede ser comillas, puede ser un guión largo. Bueno, que en inglés se llama el underscore, ese guión Exacto. o piso, ¿eso se utiliza Exacto. también en español? ¿Tiene Claro, una función? Claro, es para el diálogo. Para el Ujú, diálogo, ujú. claro. Ujú. Y a ver, los 2 puntos. ¿Cuándo se utilizan los 2 puntos? Los 2 puntos son un signo que yo amo porque Ujú. sirven para saludar, Ajá. para abrir una enumeración y también para una explicación. Ajá. Y sobre todo en literatura se usa mucho. Por ejemplo, en literatura los 2 puntos pueden sustituir un porque para Ajá. establecer una causalidad. Ella Ok. dejó a su esposo, punto. Él la golpeaba. Mm, Esos 2 puntos equivalen a porque. Claro, Ok. claro. Sí. Entonces, si vas a saludar, querida fulano, 2 puntos. 2 puntos. Te escribo para decirte que Claro, esta sí. receta lleva 2 puntos. Una taza de harina, Exactamente. para Ujú. enumerar. ¿no? Pregunta a la Para audiencia. definir. Claro. En la siguiente oración, Jessie, coma, pásame la sal. ¿Eso está correcto? Es decir, Jessie va entre signos de exclamación. Después que cierras el signo de exclamación, puedes poner coma y posteriormente seguir la oración, ¿o eso está incorrecto? O ahí debería más bien Jesse, coma, y luego, Sí, no, más un sí. vocativo. Sí, Ujú. porque es que ese Jesse es vocativo y Ujú. no puede estar, no es una oración aparte. Ujú. Ese Jesse es Claro, vocativo. te estoy llamando la atención a Jesse, no es cualquier Jessie, persona que me lo coma, manda, sino pásame Jesse, la pásame sal. Claro. Ok. Entonces, Y nunca olvides decir, por favor. exactamente. Preferiblemente. exactamente. Mira, y por ejemplo, la utilización cuando por ejemplo, termino una frase entrecomillada
inmediatamente tiene que venir un punto, el punto donde lo pongo antes de las comillas, después de las comillas. Después, si es el caso, O puedo después. poner una coma después de la. Puede del ser una paréntesis. coma, puede Ok. ser una coma. Pero eso te lo va a dar el contexto de tu oración. Claro. Lo importante es que el signo que sea va después de la última comilla. Porque Muy la bien. comilla la abres y la cierras, igual que la coma la abres y la cierras cuando es una Y acotación. el punto de aparte ya sí es porque voy a otra idea. Otro párrafo. Aparte Cierras del un anterior. párrafo y te vas a otro A párrafo. otra idea completamente Claro. diferente. @ Decir y Poder, nos están preguntando la cuenta de Instagram de nuestra querida profesora Edith Saliendo, docente de la Universidad Central de Venezuela, escritora y analista de discurso. Además hace unos bombones espectaculares. La cuenta de Instagram es @Decir y Poder. La de X, antes Twitter, es @LiendoEri. ¿Y la de los bombones, profe? Bueno, te cuento, están invitados tanto Ajá. Albani como Unai para el 21 de octubre, que Ajá. tengo un taller que se llama Meditaciones Dulces, y allí vamos a utilizar la técnica del centangle Ajá. para pintar chocolate. ¿Qué es el centangle? Una técnica de meditación activa. Zen, meditación, tangle, garabato. Entonces vamos a invitar a un grupo reducido de 6 personas, 8 personas a pintar sobre chocolate y se van a llevar para su casa un arreglo de los bombones que Pero pinten. cuando Ay, estemos más cerca volvemos Elisa, a entrevistarte por para que nos favor. des 21 de detalle eso. octubre, 21 de hombre, octubre, eso es dentro de 3 semanas. Meditaciones dulces, todos están invitados cordialmente. Y por tus redes vas a poner toda la información. Claro. ya sabes. Gracias, querida. Liendo Eri y @Decir y Poder. Decir y Poder. Decir y Poder. Esa es la de Instagram. Gracias, Eritza. Gracias, Un profe. placer, un como placer siempre. siempre, un placer. Ya sabes que te queremos enormemente en este Igualmente, programa. Gracias por igualmente, siempre igualmente. venir a darnos clases y recordar sobre todo el buen uso, en este caso, de los signos de puntuación. 12-3 minutos, hacemos la pausa y ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos. En la segunda parte tenemos a quién. Vamos a estar hablando acerca de la